Hola, hoy vamos a hablar sobre la arquitectura románica. Este era un estilo arquitectónico que surgió en la Europa cristiana en los primeros siglos de la Edad Media. Era una época en la cual la vida en general y la sociedad estaba dominada por la iglesia y el arte. El estilo románico combina elementos de la arquitectura oriental y bizantina. Los vanos fueron utilizados en menor cantidad que el gótico, ya que este fue un esfuerzo continuo en construir templos perdurables. Esto fue para evitar posibles destrucciones, entonces la arquitectura románica siguió un proceso evolutivo y continuo de perfeccionamiento y de resolución de problemas tectónicos en busca de la altura y de la luz. Las edificaciones que más destacaban en la arquitectura románica son las siguientes: las catedrales. Estas tuvieron gran auge alrededor del siglo XII, ya que anteriormente, arquitectónicamente, no eran tomadas en cuenta, ya que eran utilizadas más bien como defensas para las ciudades. Otras de estas eran los monasterios, que tuvieron un auge de importancia a partir del siglo VI, pero fue hasta el siglo XI que llamaron la atención arquitectónicamente, debido a que los monjes, en su mayoría, se dedicaban a las ciencias y no a la arquitectura. Otras de ellas que destacaban eran los castillos y palacios. Estos se modelaban a partir del estilo de las iglesias románicas de ese entonces. La sociedad feudal era estamental y cerrada en sí misma. Estaba constituida por tres grupos fundamentales: nobleza, clero y campesinos. Los dos primeros no constituían una clase productora y obtenían sus ingresos principalmente de las rentas de los campesinos. Estos últimos, divididos en siervos y villanos, integraban el grupo mayoritario de los no privilegiados, sobre los que recae la tarea de mantener a los nobles y eclesiásticos. Además del comercio local, se hacían intercambios de productos como la sal, que se utilizaba para la conservación de alimentos, la cual se obtenía de las minas alemanas o de las costas, las especies del lejano oriente, los vinos de Rin, de Borgoña o de Burgos, las pieles de Europa del Este, la lana de Inglaterra o España, los paños de Flandes e Italia. Estos se movían por el Mediterráneo o el Báltico. En la arquitectura románica tenemos como sistemas tecnológicos de avance. En los sistemas constructivos tenemos dos, ambos se basan en elementos de elevación con instrumentos. Los dos principales son andamios y sistemas de escaleras, ambos proporcionados porque el principal material con el que se elaboraban era madera, cosa que hasta en la vida de hoy vemos los andamios con maderas. Los andamios son palos verticales y tablas horizontales donde se apoyan los constructores para trabajar en el material, y las escaleras es para llevar algo de punto A a punto B de manera inclinada. La arquitectura romana fue eminentemente civil, ya que se adecuaba a las necesidades del Estado y a las de la sociedad de Roma, dando lugar a numerosas tipologías arquitectónicas adecuadas a cada necesidad, incluyendo las obras de ingeniería civil. De igual manera, fue una arquitectura funcional, la cual buscaba sobre todo la utilidad. De acuerdo con el pragmatismo romano, fue adecuado a servir del mejor modo posible a la función a la cual estaba destinada y a la propia grandeza de Roma. No solo buscaban la belleza, sino que de igual manera buscaban lo útil, haciendo de lo bello y lo suntuoso algo práctico y económico. Hablando de los elementos arquitectónicos, tenemos la cimentación. La base para su desarrollo fue la mampostería, bien compactada, y esta se combinaba con tierra y bastante argamasa de cal. El macizo de la cimentación servía para recibir y transmitir mejor las cargas. Hablando de los vanos y las ventanas, las primeras ventanas fueron bastante estrechas, en especial un tipo de ventana que denominaban de cruciforme. Esta era un pequeño vano en forma de cruz griega, y otro vano también era el rosetón, que disponía de una fachada occidental en las iglesias y estas aportaban la luz a sus interiores. Las bóvedas de medio cañón y cuarto cañón. La bóveda de medio cañón o media punta posee su sección geométrica semicircular o de algún caso elíptica. La piedra y el ladrillo con argamasa de cal son los materiales que se utilizaban para estas construcciones. La bóveda de cuarto cañón se caracterizaba por poseer en su sección un cuarto de círculo y se utilizó sobre todo para cubrir naves laterales, tribunas y claustros. El muro románico fue la prolongación del muro romano de tres hojas que estaba formando por los parámetros y un núcleo, donde el material para los parámetros es la piedra y el ladrillo. El núcleo está constituido por mampostería. Solo en muros de gran espesor, el núcleo de los muros pasa a tener un papel resistente de primer orden.
pasando los parámetros a un papel más secundario. Los arcos románicos se caracterizaban porque eran generalmente semicirculares o de medio punto. También se pueden observar arcos rebajados y que su imposta presenta tangentes no verticales, como también existen arcos doblados y apuntados. El funcionamiento de estructura del arco románico debe cumplir con 3 condiciones. La primera es que esa línea de presiones incida siempre en el interior del núcleo central, donde todas esas secciones estén sometidas a esfuerzos de compresión. La segunda condición es que todas las secciones del arco soporten con un margen de resistencia. La tercera condición es que el rozamiento entre las dovelas con las argamasas en la junta impida el desplazamiento de una de las dovelas sobre otra. La arquitectura gótica es un estilo arquitectónico que floreció en Europa durante la alta y media de la Edad Media. Evolucionó de la arquitectura románica y fue sucedido por la arquitectura renacentista. Se originó en el siglo II en Francia y duró hasta el siglo XVI. La arquitectura gótica fue conocida durante el periodo como Opus Frankenum, que significa obra francesa, con el término gótico que apareció por primera vez durante la última parte del Renacimiento. La arquitectura gótica es muy conocida como la arquitectura de muchas de las grandes catedrales, abadías, iglesias de Europa. También la arquitectura de muchos castillos, palacios, ayuntamientos, salas de gremios, universidades y en menor medida viviendas privadas como dormitorios y habitaciones. Es en las grandes iglesias y catedrales y en una serie de edificios cívicos que el estilo gótico se expresó con más fuerza. Sus características se prestan a apelar a las emociones, ya sea que surjan de la fe o del orgullo cívico. Un gran número de edificios eclesiásticos permanecen de este periodo, de los cuales los más pequeños son a menudo estructuras de distinción arquitectónica, mientras que muchas de las iglesias más grandes son consideradas obras de artes invaluables. Muchas gracias. De piedra combinadas con grandes extensiones de cristal, columnas agrupadas y agujas de punta, grandes arcos decorativos. También existían bóvedas de crucería y arbotantes, una forma específica de contrafuerte compuesta de una estructura arqueada que se extiende de la parte superior de la pared hasta el pilar. Esos son algunos edificios religiosos. La primera es la Catedral de San Esteban, que se inició su construcción en el año 1137 y pues una de sus características más llamativas es el techo de colores. La segunda es la Iglesia Reformada, que está en la religión oriental. Su inicio fue en el año 1488 y fue terminada en el año 1511. Y la tercera es la Notre Dame de París. Un estilo arquitectónico está construido en el año 1345. La arquitectura gótica puso énfasis en la ligereza estructural y la iluminación de las naves del interior de los edificios. Surgió del romántico, pero acabó poniéndose a la masividad y la escala de iluminación interior de sus iglesias. Se desarrolló fundamentalmente la arquitectura religiosa en los monasterios e iglesias, teniendo como mayor éxito en las construcciones de grandes catedrales. Como dato curioso, las catedrales eran un símbolo de Cristo, la Jerusalén celestial y el universo en la tierra, la manifestación que ella juzgaba su función como ofrenda de los fieles y morada espiritual de Cristo y de la Virgen. En el aspecto económico se basaba en las fortunas de obispos y canónigos que cedían parte de sus ingresos. También recurrían a colectas, aportaciones gremiales, reliquias, impuestos sobre ferias y mercados. Lo que es la economía y la tecnología de la época medieval, pues básicamente en esta época pues surgió o bien experimentó unos fuertes cambios. ¿De qué manera? Pues la tecnología entró de la mano junto con la economía. ¿De qué manera? Pues la tecnología permitió tanto nuevos accesorios, nuevos métodos para conseguir lo que son los minerales, así como para la construcción, que son pues el hierro fundido y pues las piedras, que fueron pues básicamente el principal para construir todas las edificaciones, como son tanto civiles, que son las casas, tanto como las religiosas,
Asimismo, esta economía, gracias a los minerales, pues se dio un gran crecimiento que podemos ver en la ciudad. Hola, mi nombre es Luis. Hoy les hablaré de la cuestión religiosa y civil de la época gótica. El arte gótico, a semeja del románico, es emitidamente religioso, no solo en su temática o contenido, ni por el hecho de que fue el principal mecenas o patrocinador, sino porque el arte fue considerado como el instrumento de evangelización durante el medioevo, y al principio de las construcciones religiosas fueron sobrias y sencillas acorde al principio de la pobreza de los monjes. La arquitectura civil adquiere una importancia extraordinaria en el gótico, reflejado a la perfección dinámica social de la época. Así podemos encontrar una gran diversidad tipológica a satisfacer de las necesidades de la vida urbana. El desarrollo de la arquitectura civil estuvo estrechamente ligado al renacer urbano que se produce en Europa a partir del siglo XI debido al desarrollo y la expansión económica. Normalmente solían situarse en lugares elevados y junto a ríos por razones defensivas. Son ciudades amuralladas en las que se frecuentan el plano irregular. Siglos de batallas entre reyes y señores, entre cristianos y musulmanes, han hecho de España una tierra de fortaleza, alcazabas y palacios, de estilos mudéjar y góticos. En la arquitectura militar se desarrolla y perfecciona la construcción de castillos y murallas. Los puentes se fortifican con puertas a los extremos y en medio. El fuerte Belmonte es un claro ejemplo de la arquitectura militar del siglo XV, de estilo gótico y decoración mudéjar. Juan la Beltraneja encontró refugio en este castillo durante la guerra contra las tropas de Isabel la Católica. Asimismo, en el siguiente fuerte se refleja la belleza del gótico, construido en el siglo XV por orden de la familia Fonseca, joya del arte gótico mudéjar español. No se asienta sobre un cerro, sino sobre unos escapes del terreno. Con esto finalizamos el tema de la arquitectura gótica. A pesar de que la Edad Media tuvo tres estilos arquitectónicos, tales como el bizantino, que estuvo muy presente en toda la época, y el románico, no es hasta la etapa de la caída de la Edad Media donde surge el estilo gótico. El gótico, con sus características más representativas, tales como plantas de cruz latina o de salón, su verticalidad en las torres y en las tan elevadas naves, daban entrada a arcos ojivales y bóvedas de crucería, que se sostenían mediante arbotantes y contrafuertes. También esta etapa estaba caracterizada por esos bellos y grandes vitrales de colores variados y los rosetones. Sistemas de construcción de la Edad Media. Los diferentes tipos de construcción o sistemas es una mezcla según dependiendo del lugar. La sillería fue utilizada especialmente hasta la época califal como principal técnica de construcción. El tapial era más económico, fácil de usar y rápido de aplicar, por eso encontrábamos como profusión de todos los ambientes. El montero, este servía para fraugurar esta obra cuando era apasionado de la tapía fluida por todas las superficies. La mampostería fue muy utilizada desde los alborades mediante los ladrillos y el rellenado de los espacios. El ladrillo aparece mencionado normalmente asociado a la mampostería. Los materiales más utilizados para la construcción era la piedra, el barro cocido, el montero, madera y hierro y acero. Se llama Edad Media a la etapa de la historia europea que inicia con la disolución del Imperio Romano en 1476 y concluye, según diferentes autores, con la invención de la imprenta en el año 1440, con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 o por la llegada de los europeos a América en 1492. Este periodo abarca más de 10 siglos, es por ello que se divide en dos etapas, en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media. El concepto de Edad Media fue creada por los humanistas europeos de los siglos XIV y XV, quienes pensaban en su época como un renacimiento de la antigüedad grego-romana. Como principales acontecimientos de la Edad Media tenemos la invasión musulmana a la península ibérica, la coronación de Carlomagno como emperador de Occidente, la firma del Tratado de Verdún,
la coronación de Otón I como emperador de Occidente, la conquista normanda de Inglaterra, cruzadas y la Guerra de los 100 años. La arquitectura moderna inicia en 1920, como respuesta a la industrialización acelerada y a los cambios sociales. Tiene sus orígenes en Estados Unidos y Europa. Los factores que llevaron a su origen fue la necesidad de construir un gran número de edificios comerciales y cívicos, pues la sociedad se estaba industrializando rápidamente. La tecnología fue un factor importante, pues hubo una nueva disponibilidad de acero y hierro. A finales de la década de 1880 y 1890 hubo un descubrimiento que fue el esqueleto de acero, lo cual hizo obsoletas las técnicas que ya conocíamos, como era el ladrillo y la piedra. Las características más relevantes de la arquitectura moderna es que se centran en la función, en la simplicidad y en el orden. Cuentan con decoraciones combinadas con faltas de ornamentación. Sus formas suelen ser rectangulares, con líneas horizontales y verticales. Los espacios interiores suelen ser fluidos y amplios. Podemos encontrar diferentes estilos o tipos dentro de esto, como el racionalismo, el Art Deco, la arquitectura futurista, brutalista, tenemos a Bauhaus o también la arquitectura orgánica, entre otros más. Racionalismo, también llamado estilo internacional, esta corriente se centra en la simetría, cuenta con medidas exactas de las formas y se basa en la funcionalidad. La obra más destacada de esta es el Pabellón de Alemania, construida en 1929. El Art Deco es el estilo de diseño arquitectónico industrial y de diseño. Se caracteriza por ser estético, simétrico y rectilíneo. La obra más destacada de esta es el Empire State Building en la ciudad de Nueva York. La arquitectura Bauhaus tiene un estilo sencillo y sin ornamentación. La estética es menos importante. Los edificios pueden parecer austeros, colores básicos, líneas rectas ordenadas, fachadas lisas. Por ejemplo, el Black Mountain College en América del Norte. La arquitectura orgánica promueve la armonía entre el hábitat humano y la naturaleza mediante el diseño de edificios interiores y todos los anexos en uno. Tal es el ejemplo de la Biblioteca de Vapuri. La arquitectura brutalista se caracteriza por el uso masivo de cemento para resaltar el poder de la estructura. Tiene volúmenes robustos y acentuados. La obra más destacada de esta es la Torre Velasco en Milán. Le Corbusier formuló 5 puntos para una nueva arquitectura, los cuales se convirtieron en los cimientos del diseño para todo este periodo moderno. La primera, llamada pilotis, era la separación del edificio del suelo que lo sustentaba, habilitada por la existencia de este mismo. Este permitía liberar lo que era la planta baja para la circulación de personas y coches. La planta libre era la independencia entre la estructura y el cerramiento, dando una noción en donde la configuración del espacio interno del edificio es más flexible gracias a la autonomía que posee este respecto al ordenamiento estructural. La autonomía del cerramiento respecto a lo que era la estructura permitía, además de esta planta libre, una fachada con mayor libertad de diseño. Así, al no cumplir con una función estructural, este podía adoptar múltiples materialidades. Las ventanas longitudinales son aberturas generosas que ocupan gran parte de la fachada del edificio, otorgando así más iluminación y potenciando así las vistas panorámicas. La terraza jardín o techo verde es una noción que permite recuperar lo que era la quinta fachada del edificio, dando así una innovación que aporta muchas ventajas en comparación a lo que eran los tejados tradicionales.